Buenos días a todos, a todas. Seguimos con nuestras clases de estética. Esta es la segunda grabación dirigida expresamente a vosotros, dirigida expresamente a vosotras, aunque podéis consultar también lo que estoy colgando para los de análisis e interpretación de la obra de arte, porque en realidad ya con todo el barullo de estos días vivo en un único mundo en ese aspecto respecto a la enseñanza. Habíamos hecho más o menos un balance de todo lo dado hasta este momento para desembocar en el texto que íbamos a comentar en clase justo cuando tuvimos que interrumpir las sesiones presenciales por el coronavirus. El texto era un capítulo del libro Filosofía y Poesía de María Zambrano del año 1939, concretamente el apartado titulado Pensamiento y Poesía, que iba, en la edición que yo manejo y cuya fotocopia os di, de la página 13 a la página 25. Antes de comentar el texto o de señalar simplemente las líneas de fuerza del texto y hacer algún comentario, porque lo habéis leído y la mayoría de vosotras y de vosotros me ha enviado ya un trabajo al respecto, y comparándolo además con la obra que os pedí que lo comparaseis, El violín de Becho, la gran canción de Alfredo Zitarrosa, que nos habla de un violinista que rechaza su relación primaria con el violín porque el violín le habla de dolor, le habla de pena, le habla de amor, le habla de lo que no se puede controlar de alguna manera, y Becho quiere una vida seria, una vida rigurosa, y esto no le cuadra. Los textos que me habéis enviado, os felicito, son de mucha calidad, de una calidad notable, y por lo tanto me congratulo. Como decía entonces, antes de entrar en este comentario del texto de María Zambrano, me gustaría, como siempre, hacer unas reflexiones introductorias que lo enmarquen, porque realmente el texto no es un ejemplo de una teoría que yo sostenga o que vaya a deducir de él, sino que el texto es la ocasión donde el pensamiento acontece, el texto es un acontecimiento, el texto es una territorialización, y por lo tanto en su relación, nuestra relación con él no es una mera relación de un observador con un objeto, sino es una relación en la que ya se produce una reflexión que lleva a la constitución de nuevos mundos, y por lo tanto el texto está totalmente entrañado en lo que es el decurso de este discurso, en el decurso de la asignatura. El texto gira en torno a lo que habíamos llamado nosotros una de las bifurcaciones originarias de nuestra tradición occidental. La tradición occidental, que es una tradición muy compleja, ya lo vimos en clase también, una tradición que tiene varias raíces. La tradición occidental es una tradición que de alguna manera toma acta de nacimiento, tiene punto de partida en unos textos de Platón. Unos textos que yo fijaría en el Ión, un escrito de juventud, y en el Gorgias, un escrito de madurez. En estos dos textos se produce una resolución, se produce una toma de postura que va a triunfar dentro del panorama del pensamiento occidental. Esta toma de postura, que es doble y que es coincidente, tiene que ver con la exclusión de la retórica como estructura de creación, de creatividad de la realidad en la ciudad. Y el segundo lugar, y este es el Ión, como exclusión de la poesía como también fundamento a partir del cual se articula en la manera que sea la vida de la ciudad y la creación de la realidad que en la ciudad tiene lugar. La exclusión de la retórica como ontología primera, como filosofía primera, la exclusión de la poética como ontología primera, supone el acta de nacimiento, por así decir, de nuestra tradición platónica, que es una tradición que se aleja entonces del ámbito de lo narrativo, del ámbito de lo mitológico, y que se aleja también del ámbito de lo constructivo, del ámbito de lo retórico, del ámbito de la creación de realidad por medio del convencimiento. Es decir, nosotros renunciamos a la vez e inscribimos nuestra tradición en el abandono del mito como territorio a partir del cual emerge el logos, y por lo tanto el logos es diferente, tiene una estructura diferente del mito, y a la vez como abandono de la retórica como lugar donde acontece la lógica.
La retórica entonces pasa de ser un fundamento a ser una cuestión secundaria. La exclusión del poeta corre parejas con la exclusión del sofista y por lo tanto la filosofía epocalmente nace en este mundo platónico, en este mundo griego, en el intersticio entre la exclusión del poeta y la exclusión del retórico, entre la exclusión de la retórica y la exclusión de la poesía, entre la exclusión del mitos y la exclusión del epeizo, del convencimiento. La exclusión de la retórica la vamos a dejar aquí de lado, es una cuestión importante porque supone la no constitución democrática de la ciudad y la no constitución democrática entonces de la realidad. Supone la aceptación de una constitución aristocrática de la ciudad, la constitución a partir de las determinaciones de unos mejores que determinan además lo mejor que existe, que preexiste estructuralmente en la realidad y que no está determinado por el común hacer de los humanos. Dejamos de lado, digo, la retórica y nos vamos a centrar aquí en la exclusión de la poética, una exclusión que de alguna manera se torna en reinclusión fundamentalmente a partir del siglo XIX, como señalaremos muchas veces. El siglo XIX va a suponer una revisión de la relación entre el mitos y el logos y una recuperación de la posición original de la relación entre el mitos y el logos. Lo decía en uno de los vídeos de análisis e interpretación de la obra de arte. De alguna manera, para los griegos, los géneros literarios son todos epocales, es decir, nacen a partir de una estructura determinada del espacio-tiempo de la ciudad y no tienen carácter eterno, carácter prima facie universal. En un primer momento, el género dominante es el género de la épica, el género donde está prácticamente toda la mitología. Y de algún modo los géneros que vienen después, como puede ser la lírica, como puede ser la historia, incluso como puede ser la filosofía y luego la novela, nacen dentro de ese territorio de la épica. Lo que sucede es que la filosofía luego, en este giro platónico, olvida este nacimiento mediante la muerte del poeta como padre, mediante la matanza, el asesinato del padre poeta, olvida este nacimiento y lanza su discurso directamente hacia la universalidad, sin la mediación, por decirlo así, de la épica local. En el siglo XIX, fundamentalmente a partir del romanticismo, este universalismo que culmina de algún modo en la Ilustración necesita recuperar el universalismo de lo concreto, necesita verse realizado no solo como intuición de una razón desgajada de la historia, sino como producción misma de la historia y como producción misma entonces de la historia compuesta por las culturas. A partir del siglo XIX, con la recuperación de lo universal, cultural, a partir de lo local, de algún modo se vuelve a repensar la idea de que las razones, no ya la razón universal abstracta, sino las razones locales, nacen de sus folclores, nacen de sus mitologías. Esto se ve claramente en Hegel, lo que pasa es que Hegel lo proyecta en sentido universal. La razón germana, por decirlo así, o la razón occidental, es la razón de la cultura universal y no solo de la cultura germana, o dicho de otro modo, la cultura europea es el culmen de todas las culturas. Pero sea lo que fuere, en el siglo XIX la experiencia de lo poético, la experiencia de lo mitológico se recupera como el territorio a partir del cual surgen las razones y por lo tanto hay una necesidad de reestructurar esta razón universal que nos guió en nuestra tradición, una razón de carácter aristocrático, de carácter a priori, con estas razones que emergen a partir de lo local y que luego también tienen que componerse con la razón universal. Solo a partir del siglo XIX y ya en el siglo XX nos plantearemos de nuevo la relación entre la filosofía y la poesía tal como fue cerrada en el nacimiento de la filosofía occidental, en la decisión de primar el mundo platónico sobre el mundo experiencial de lo mitológico. E igualmente también se reintroducirá el elemento retórico pragmático frente a la decisión platónica de expulsar también o de minusvalorar o de incluir al sofista como alguien que está contenido en un segundo nivel dentro de la vida de la ciudad que está gobernada por las élites del rey filósofo que a partir de la dialéctica conoce el universo de las ideas y luego lo transmite como gobernante al pueblo.
De alguna manera, entonces, se abre aquí en el pensamiento platónico y en lo que viene después, fundamentalmente a partir del triunfo del cristianismo que instaura el platonismo como filosofía oficial, a la vez que también instaura en otros momentos la filosofía aristotélica. A partir de este momento, esta decisión del siglo V se impone en la construcción de lo que va a ser la cristiandad, que ha sido nuestra forma de vida hasta hace 100 años aproximadamente, y que es uno de los constitutivos fundamentales de lo que nosotros llamamos el pensamiento occidental. Esto que ahora está muriendo, esto que ahora se está deshaciendo, de alguna manera nos obliga a repensar para seguir manteniendo de alguna manera estos territorios, aunque sea ya en otra situación, nos obliga a repensar cuáles fueron las decisiones que constituyeron esta territorialidad y sobre todo cuáles fueron las exclusiones que se hicieron aquí, y se trata de ver si estas exclusiones pueden ser reintegradas como reforzadoras del discurso actual, de las formas de ver el mundo, de las cosmovisiones, de las prácticas actuales. La exclusión del poeta de la ciudad, entonces, se produce fundamentalmente en la obra platónica. Es conocida la posición de la República, donde el poeta es expulsado de la ciudad, pero es menos conocida el escrito precedente de Platón, y probablemente más significativo, donde él realmente justifica teóricamente la decisión que luego se va a tomar. Aquí la justifica todavía en forma de burla, en forma un poco de tomar el pelo o de bajarle los humos al Rapsoda, al poeta Ión, que canta los poemas de Homero y de Hesíodo, y luego en la República ya esto pasará, esto que aquí es una burla, pasará a ser una decisión concreta de construcción de la ciudad. La exclusión del poeta de la ciudad, entonces, viene precedida de la negación del carácter epistémico de la poesía. Es decir, lo que hace Platón en el Ión no es solo tomar el pelo a Ión, decirle que en el fondo él no debe nada a su arte, sino que es un poeta inspirado, que son los dioses los que le mueven, etc., sino lo que hace fundamentalmente Platón en esta obra es negar que la poesía sea conocimiento, que la poesía nos hable de la realidad. Esta es la decisión importante a consecuencia de la cual luego el poeta que se empeña en seguir manteniendo su posición de educador tiene que ser desmentido y por lo tanto expulsado de la ciudad, porque la imagen entonces que nos transmite el poeta de lo que es lo real, de la vida de los dioses, de la vida de las esencias, es una imagen perturbadora, es una imagen incompleta, es una imagen que impide que la ciudad, como sucede en el caso de la sofística, se ordene a partir de una estructura de justicia universal, una idea de justicia absolutamente reequilibradora del ser, que no deja intersticio, que elimina el problema del mal, el problema de lo indefinido, el problema de lo desordenado como cuestionamiento fundamental. Por lo tanto, una ciudad que se basa profundamente en la apología, una ciudad que es totalmente apologética. Por lo tanto, la exclusión del poeta de la ciudad viene precedida por la negación del carácter epistémico de la poesía en el Ión. Expulsar entonces al Rapsoda, expulsar al poeta, es, en cierto modo, negar la genealogía del pensamiento como producido por la decantación del mitos, por la decantación del relato, que es propio fundamentalmente de la poesía épica. El pensamiento, entonces, no le debe nada a la poesía, de alguna manera, o si le debe algo, es una deuda que no tiene especial relevancia, no tiene especial trascendencia ontológica. La poesía, entonces, es una especie de fabulación y, en último caso, es una especie de delirio que se aleja, como dice Platón, de la aletheia. En el Timeo nos recuerda Platón que el mitos lo que se contrapone no es exactamente al logos, sino profundamente a la aletheia. El mito puede ser una especie de logos, si se quiere, no lo va a ser siquiera, pero desde luego no es una palabra que diga aletheia, no es una palabra que diga verdad. A partir de este momento, entonces, la filosofía se despega de su contexto de nacimiento, que es claramente a partir de la poética, que es a partir de los conceptos que la misma poesía talla, por decirlo así, y va hacia
un lenguaje abstracto que la filosofía cree que no debe nada a la poesía y que simplemente se refiere a la estructura profunda de la realidad. Es decir, la poesía deja de ser mediación, se convierte, si acaso, en divertimento y sobre todo se convierte en peligro mientras no renuncie a su carácter de palabra sobre lo que hay. Por lo tanto, en el nacimiento de la filosofía, lo que se niega de algún modo es la fantasía. Decíamos en clase, hablábamos de la icasía, de la imaginación y de la fantasía como dos formas de imaginación que se están recuperando en el pensamiento contemporáneo precisamente después de esta exclusión. Decíamos que la icasía, la imaginación que tiene que ver con la sensibilidad, la imaginación que forma parte de la escala que va de la sensación hasta el conocimiento, es rechazada por Platón como fuente de conocimiento, igual que sus objetos son rechazados como constitutivos de la realidad. Si de alguna manera la sensación se refiere a la impresión que nos producen las cosas, que son sombras de las ideas, las imágenes son sombras de las cosas que son sombras de las ideas, por lo tanto son sombras al cuadrado, por decirlo así. La icasía entonces se niega en Platón como fuente de conocimiento y también se niega como fuente de acceso a lo real, como fuente de verdad, por decirlo así, la fantasía, la capacidad de narrar a partir de imágenes, la capacidad de trenzar las imágenes que nos proporciona la imaginación sensible, la icasía, y de jugar con ellas en la fabricación de teorías, en la ensoñación de mundos. Este tipo de cuestiones quedan totalmente alejadas de la noción de lo conocimiento, de la noción de lo epistémico. Por lo tanto, la fantasía de alguna manera queda ya totalmente fuera y nos entregamos al modo de realidad ligado a una suprarrealidad de carácter eidético. Este movimiento, como ya os dije, coincide y no es casualidad con la evaporación, con la marginación de la retórica como lugar de pensamiento de la ciudad sobre sí y sobre la realidad. La retórica es una filosofía ligada a la idea de que es en la plaza pública, es en el foro donde se construye lo real. Lo real no preexiste, no hay una matemática de lo real, no hay una eidética de lo real, no hay una realidad en sí misma, como señala Gorgias, no hay nada. En el caso de que hubiera algo no se pudiera conocer, en el caso de que se pudiera conocer no se podría transmitir. De algún modo, es en la plaza pública, en el debate entre los humanos, donde, mediante procesos de convencimiento que tienen que ver con la razón y con la emoción, con estructuras de la argumentación que se pueden aprender y con estructuras de la emoción que se pueden manejar, donde nosotros vamos decantando lo que consideramos real, lo que consideramos significativo. Por tanto, la evaporación, como os dije antes, de la retórica y la evaporación de la poesía como elemento fundamental marcan la estructura, el corte en el que se inscribe esta filosofía que, despegada entonces de su origen mitológico y despegada de sus connotaciones retóricas, se constituye como un ámbito universal de verdad independientemente de las circunstancias espaciotemporales, independientemente de los espacios concretos y de los tiempos concretos. Esta poesía, como ya os dije también antes, reaparece, igual que reaparecerá la retórica, bajo la forma del pragmatismo. La retórica reaparece en el romanticismo, en una corriente que usualmente se suele contraponer a la Ilustración, pero que vista desde un punto de vista metaontológico no solo no se contrapone a la Ilustración, sino que es el complemento de la Ilustración dentro de la tradición occidental, dentro de la estructura de la razón occidental. El romanticismo, entonces, con su dedicación hacia lo concreto, con su dedicación hacia lo oscuro, con su dedicación hacia lo histórico, con su dedicación hacia lo local, no es la antítesis, no es la contradicción de la razón ilustrada, una razón universal, una razón desapasionada, una razón enfriada. No, el romanticismo de alguna manera completa el ciclo de esta razón. Lo completa. Y lo completa porque el romanticismo lo que hace, por decirlo así, es ayudar a incorporar en el manejo, en la economía, en el gran manejo del mundo occidental, el elemento de la vida que había sido dejado de lado
como elemento perturbador y que había sido aparentemente dominado incluso en parte por la ciencia moderna, que había sido dejado de lado como tema del pensamiento, como tema de la filosofía. De alguna manera, y esto lo ha visto muy bien Nietzsche, por ejemplo, de alguna manera el pensamiento occidental se construye por un proceso de desvitalización, por un proceso, diríamos también, de descorporización, ¿no? Por eso dice Nietzsche que el pensamiento occidental es una mala comprensión del concepto de cuerpo, por decirlo así. No, esto no es casual. La poesía entonces reaparece en el romanticismo como episteme, como la episteme que necesitamos entonces para pensar la vida dentro de un proyecto todavía universalizador, aunque ya de alguna manera abierto a la localización que se da en nuestra tradición en esta época. La poesía entonces aparece ligada a una vida que irrumpe y ya de forma cada vez más potente a partir del siglo XIX en sus avances, ligada a una vida que acontece como incontenible y que de alguna manera tiene que ser pensada, tiene que ser dicha, tiene que caer entonces bajo las especies del logos. El poeta entonces no es el opuesto al científico, el poeta es el contrapartner, el hermano gemelo del científico, el poeta que aparece recogido ya como epistémico en corrientes de pensamiento como la hermenéutica, donde Dilthey de alguna manera es capaz, mediante una serie de procedimientos que aquí no podemos determinar, es capaz de incorporar el elemento de la vitalidad, de la singularidad, de la historia oscura como un elemento que puede ser traído a la comprensión, que puede ser traído a la luz. Vemos, por ejemplo, en un poeta cuya obra he analizado otros años, en Rimbaud, en su obra Las cartas al vidente, cómo se produce esta complexión del pensamiento occidental a partir de la reflexión de la poesía. Rimbaud, que sostiene que el poeta tiene que descender a lo oscuro, que el poeta tiene que encrapularse, que el poeta tiene que cultivar sistemáticamente todas las perversiones, lo hace y lo dice porque entiende que el poeta, mediante este cultivo sistémico, que es un cultivo cartesiano invertido, lo que alcanza es una nueva luz, lo que alcanza es una nueva comprensión de la realidad. Es decir, la filosofía y necesita de la poesía, necesita de este encrapulamiento para alcanzar su plenitud, y por lo tanto esta poesía encrapulada, esta poesía que baja a la noche, esta poesía que baja al oscuro, baja para recoger la luz y para proseguir un proceso de esclarecimiento, un proceso de emancipación que en Rimbaud es claramente manifestado, referido a los animales, referido de forma también muy contemporánea a las mujeres. Por lo tanto, entonces, nosotros lo que sostenemos es que este horizonte en el que se inscribe la obra de Zambrano, que reclama la recuperación de la poesía como un lenguaje que ha sido excluido y que tiene que volver a ser incorporado, no es una ruptura metaontológica de la tradición occidental, sino es una toma de impulso de la tradición occidental que necesita pensar la vida que ha irrumpido fundamentalmente a partir del siglo XIX, a partir de los procesos de la biología, a partir de los procesos del industrialismo, a partir de los procesos del imperialismo, necesita de alguna manera seguir manejando esta vida que ahora se nos desborda, necesita ampliar el concepto de la razón para seguir manteniendo en el fondo una metaontología del sentido, una metaontología de la luz que en última instancia le garantiza a esta filosofía y a la tradición que la incorpora, que es la tradición occidental, el puesto de vanguardia que ocupa en la historia de la humanidad, y que de alguna manera entonces podemos decir este retorno de la poesía en el siglo XIX y en el siglo XX supone un apoyo a la hegemonía del pensamiento occidental, un pensamiento ya reconciliado consigo mismo, un pensamiento en el que el momento ascético, que fue la represión de la vida, ahora se cumple y necesita desde ese mismo cumplirse producido por el mismo ascetismo este momento místico, este momento más emocional para seguir de alguna manera imperando, para seguir considerándose a sí misma dentro del horizonte del sentido y como detentadora de la guía, del método, del camino, de las estrategias que nos permiten ordenar lo que hay con sentido, con un sentido más amplio del que hasta ahora teníamos, pero con el mismo sentido metaontológicamente hablando.